Y vamos a orar. Mi buen Dios, aquí presente, oh Señor, está tu pueblo en esta mañana. Queremos, oh Señor, hoy que tu palabra sea penetrando, oh Señor, cada fibra, oh Padre, de nuestro ser, de nuestra alma, oh Señor, y de lo que somos. Permite, oh Señor, que podamos comprender y entender, oh Señor, qué es lo que quieres hablar para cada uno de nosotros. Sabemos, oh Señor, que somos pecadores, oh Señor, y sabemos, oh Señor, que solamente tú puedes limpiar esa mancha que ha estado en nosotros. Háblanos, oh Señor, queremos entenderte y permite que esta enseñanza también sea compartida a otros que lo necesiten. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bueno, resulta que acontece que hay un monte que se llama Vesubio y este monte es uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Está ubicado en la costa occidental de Italia y esta costa queda cerca a la ciudad de Nápoles. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, hubo una explosión masiva de este volcán. Resulta y acontece que al pie del volcán había una ciudad muy próspera llamada Pompeya. Yo creo que todos aquí conocen esa ciudad o han escuchado. Incluso hay una película que habla sobre lo que le ocurrió a la ciudad. Cuando el volcán erupcionó, la ciudad desapareció, pues porque erupcionó, estaban cerca, etcétera. En internet nosotros podemos encontrar una simulación de lo que ocurrió ese día a esa ciudad y todo eso fue en un lapso de 24 horas. Por lo que sucedió a la erupción, la ciudad desapareció por completo, literalmente desapareció porque quedó cubierta por las cenizas del volcán. Durante los siguientes siglos, pasaron 17 siglos después de lo que ocurrió, iniciaron las excavaciones. Y gracias a las cenizas del volcán, todo lo que había en la ciudad permaneció intacto, los edificios, incluso las personas, muertas pero intactas. Ya a mediados del siglo XVIII, los arqueólogos comenzaron un proceso más profundo de excavación porque ellos decían que tenían que encontrar la ciudad a como fuera de lugar. Y fue en 1860 cuando uno de esos arqueólogos, mientras excavaba, sintió cenizas blandas a 30 pies del lugar donde él estaba. Es decir, supongamos que esta era la superficie y el arqueólogo estaba acá arriba. Y debajo de él, que son 9 metros, habían cenizas blandas del volcán. Para preservar lo que estaba allí, debajo de esas cenizas, decidieron llenar el lugar con yeso. Cada hueco que encontraban cenizas blancas los llenaron con yeso. El objetivo era preservar lo que hoy se conoce como los cuerpos preservados de Pompeya. Y sí, son las personas de la ciudad. Resulta y acontece que gracias a esos cuerpos, ¿cierto?, de esas personas muertas, hoy en día han hecho muchas investigaciones sobre cómo era la civilización de esa época. Y obviamente hay fotos más escabrosas que esas que las que le mostré allí. Gracias a la preservación de los cuerpos han podido conocer incluso cómo era la higiene bucal de las personas que murieron en esa erupción. Pero lo más intrigante, lo más intrigante de todo es el hecho de que si ustedes buscan en Google
más fotografías de ese proceso, de las personas, ¿cierto? Van a notar de que los cuerpos quedaron en posiciones de las personas cuando estaban haciendo algo que ellos hacían normalmente. Hay cuerpos de personas cocinando, hay cuerpos de personas durmiendo, hay cuerpos de personas compartiendo algo. Así como estaban esas personas, quedaron muertos. Entonces, podemos notar de que este suceso los tomó por sorpresa. Porque, como les digo, ellos estaban haciendo lo que normalmente nosotros hacemos. No estaban listos para morir. Cuando se despertaron esa mañana, ellos no pensaron que iban a morir o que no iban a estar respirando al final del día, porque yo les dije que eso ocurrió en un lapso de 24 horas. Por lo tanto, la muerte les tomó por sorpresa. Y así es la muerte. En Eclesiastés dice de que nosotros no nos damos cuenta cuando morimos, ¿cierto? Entonces, si la muerte es así, que nos toma por sorpresa, también lo es el juicio. Y sobre eso es lo que les quiero hablar en esta mañana. Les voy a hablar sobre el juicio y sobre el juicio o algo así. Le invito a que busquen su Biblia, Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 32. Lucas capítulo 17, y no es necesario que se coloque de pie porque lo vamos a estar leyendo por parte. Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 32. Y les voy a hablar un poco de contexto de este pasaje, porque como no vamos a estarlo leyendo todo, en este pasaje Jesús le está advirtiendo a sus oidores acerca del juicio que vendrá, ¿cierto? A lo que él llama el día del Hijo del Hombre. Ahora, todos aquí sabemos que el día del juicio es lo siguiente. Cuando venga el juicio, lo que sabemos, Lucas 17, 26, 32. Lo que sabemos del juicio es que van a haber días gloriosos para aquellos que decidieron creer en el Señor. Pero esos mismos días gloriosos serán días devastadores para aquellos que se han resistido en creer en el Evangelio. Así que para hacerles entender a sus oidores sobre el juicio, Jesús les habla acerca de dos historias que se encuentran en el Antiguo Testamento. Primeramente le habla de Noé y después les habla sobre Lot. Pero primero veamos los versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Por la historia, ¿cierto? Porque yo creo que, estoy segura que aquí por lo menos en algún momento hemos escuchado la historia de Noé, el que construyó un barco gigante, que metió los animales, que salvó el Señor a Noé y a su familia. Sabemos de que solamente Noé y su familia fueron salvos, pero también sabemos que la mayoría no lo fue. Ellos simplemente, dice allí la palabra, que estaban ocupados con las cosas ordinarias. Comían, bebían, se casaban, trabajaban, etc. Como las personas de la ciudad de Pompeya, ¿cierto? Pero resulta que llegó el diluvio y por no escuchar al Señor, todos perecieron, excepto Noé y su familia. Ahora, dice el versículo 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y aquí voy a abrir un paréntesis
para hablarles sobre Sodoma. ¿Por qué era tan importante la ciudad de Sodoma? Por lo que hemos escuchado, ¿cierto? Y por lo que más se repite, el Señor los destruyó porque ellos tenían el pecado de la inmoralidad sexual, y eso es lo que siempre dicen una y otra vez, que era por ese pecado, ¿cierto? Si bien es cierto, Sodoma era conocida por su iniquidad. Génesis capítulo 13, versículo 13 dice: los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y en la epístola de Judas dice: Sodoma, Gomorra y las ciudades circundantes se entregaban a la inmoralidad sexual y perseguían un deseo antinatural. Y aquí voy a aclarar en el hecho, cuando dicen los hombres, no se refería solamente a los hombres varones, sino que también estaban las mujeres ahí incluidas. Si bien es cierto de que eso era lo que caracterizaba a Sodoma y a Gomorra, y es lo que siempre dicen, de que bueno, si hay inmoralidad sexual, entonces les va a pasar lo mismo que Sodoma y Gomorra, y etcétera. En Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, encontramos algo más que tenían estas ciudades. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, es decir, he aquí, este fue el pecado de Sodoma. Y uno irá a pensar, bien, van a decir inmoralidad sexual, deseos antinaturales, deseos pecaminosos, etc. Es cierto. Pero además dice: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En otras palabras, aparte del pecado que siempre dicen de estas ciudades, Sodoma fue destruida porque ella y sus hijas eran arrogantes. Cuando dicen ella y sus hijas, es Gomorra y las otras ciudades. Estaban sobrealimentados, eran orgullosos, eran ociosos, no ayudaban a los pobres y necesitados, y hacían cosas detestables delante del Señor. Y ahora sí cierro el paréntesis del por qué era necesario de que yo nombrara la ciudad Sodoma, para que entendiéramos más adelante. Ahora, regresando al capítulo 17 de Lucas, notamos que tanto para el caso de Noé como para el caso de Lot, el Señor les ofreció salvación y rescate a todas las personas, ¿cierto? Pero fueron solamente pocos los que creyeron y la mayoría fueron los que perecieron. Y todo eso ocurrió en un solo día. Dice ahí la palabra del Señor que las personas estaban ocupadas con sus quehaceres, con lo que hacían todos los días. Comían, bebían, trabajaban, estudiaban, pasaban en familia, etcétera, etcétera. Y mientras tanto estaban ajenos a lo que les iba a suceder, al peligro en el que se encontraban, al hecho de que sus vidas estaban a punto de desaparecer. Y por lo tanto, obviamente, nada de lo que estuvieron haciendo antes iba a ser importante para el día del juicio. ¿Por qué el Señor Jesús utilizó estas historias para relatarles a sus oidores acerca del juicio? Por el hecho de que Él quería prepararlos a ellos, pero también prepararnos a nosotros hoy en día. Él les estaba diciendo: vean, va a suceder esto en el juicio. Y yo se los estoy diciendo a ustedes para que después no digan de que, ay, vino el Señor, porque vino tan pronto, sino que, o porque está ocurriendo de repente esta catástrofe. No, era porque el Señor se los estaba diciendo para que no los tomara por sorpresa ni desprevenido. Y aquí quiero aclarar algo que el Señor aquí no estaba diciendo, de que no hiciéramos las cosas cotidianas que siempre hacemos, no. Él lo que estaba diciendo, sí, coman, beban, cásense, trabajen, pasen tiempo en familia, tengan hijos, etcétera, etcétera. Hagan todas estas cosas, pero háganlas sabiendo de que eso no lo es todo y que hay un juicio por venir. De modo que Él les continúa diciendo, así como en los días de Noé y en los días de Lot, dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, haciendo énfasis en el hecho de que nosotros estaremos haciendo lo que siempre hacemos todos los días cuando venga el Señor.
Y luego dicen los versículos 31 y 32. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y ahora sí, vamos a entrar en materia con la enseñanza de esta mañana. Si notamos el pasaje, aquí el Señor no dice, acuérdense de Lot, sino que se acuerden de la mujer. Y ahora voy a abrir otro paréntesis porque muchos aquí no saben qué fue lo que le ocurrió a la mujer de Lot y por qué el Señor dice eso. La historia está en Génesis capítulo 19 y se los voy a contar de la siguiente forma. Resulta y acontece que el Señor envió 2 ángeles a donde vivía Lot. Lot vivía en Sodoma con su esposa y sus hijas, ¿cierto? Obviamente no envió a los ángeles como, ay, los ángeles, así como los muestran en las pinturas, no. Sino que los envió como personas ordinarias. El Señor los envió para advertirles a Lot y a su familia de que venía juicio inminente para la ciudad de Sodoma por su pecado. Y ya saben cuál era el pecado que tenía Sodoma, Gomorra y las demás ciudades. Esa noche hubo una escena escabrosa cuando llegaron los ángeles, y ahí lo leemos en el capítulo, y era que cuando los ángeles llegaron allí, ¿cierto? Los hombres de Sodoma, hombres y mujeres, varones y mujeres, llegaron a la casa de Lot para intentar violar literalmente a los ángeles, dice ahí la palabra. Pero los ángeles le dieron ceguera a los ciudadanos de Sodoma y enfurecidos se dispersaron. Entonces, después los ángeles le dieron el mensaje a Lot, que era de parte de Dios, que les decía que debían de salir porque iba a destruir la ciudad junto con sus habitantes. Entonces, estos ángeles, a través del mensaje del Señor, le ofrecieron salvación, gracia y rescate a Lot y a su familia, así como el Señor le ofreció rescate a Noé y a su familia antes de que llegara el diluvio. Si bien esta es una historia un poco escabrosa, la historia de Génesis, ¿cierto? Y trágica, porque obviamente murieron muchas personas, pero las personas eran malvadas. Así que no es tan escabrosa. También es una historia que estaba llena de misericordias y de oportunidades para Lot, para su esposa y para sus hijas. Resulta que dicen los versículos 15 y 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y dice el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no seas que perezcas. Y sucede que, les voy a spoilear la historia para los que no la han leído, la mujer de Lot se murió. ¿Y cómo se murió? Dice el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. ¿Y cuál fue el pecado que cometió ella? No fue el hecho de que miró atrás, sino que ella desobedeció a la orden que los ángeles le habían hecho en el versículo 17. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura, no seas que perezca. Ahora, al estudiar el pasaje en Génesis 26, en Génesis 19, 26, notamos que la palabra mirar en hebreo significa mirar fijamente algo, centrarse en algo y considerarlo con placer, favor o cuidado. En otras palabras, la mujer de Lot miró con anhelo, con amor, lo que había dejado atrás. Otros estudios dicen que esto podría interpretarse como que la mujer de Lot no solamente miró atrás, sino que se demoró, incluso regresó. Es decir, que su corazón fue atraído hacia atrás. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? No solamente miró, sino que ahí dice en la palabra, y se volvió estatua de sal. Hablando literalmente no como
lo muestra ahí la imagen, sino que se volvió literalmente, fue una columna de sal, así como las columnas de las casas. Entonces, muchos dicen de que esta historia no parece creíble, pero realmente la fiabilidad de la historia es correcta y está confirmada por múltiples historiadores del primero y segundo siglo después de Cristo, quienes en sus relatos escribieron que había una columna de sal con una mujer y que era un monumento visual a la incredulidad y a la desobediencia de la mujer. Y aquí quiero que sepan de que el Señor no la castigó porque Él quería castigarle por el hecho de solamente mirar atrás, no. Porque todos sabemos, y si leemos más a fondo la historia, de que el Señor le mostró misericordia a la mujer de Lot y también le ofreció oportunidades para ser perdonada, sino que ella simplemente las rechazó y resistió a la gracia de Dios y terminó pagando con su vida. Y eso es muy cierto hoy en día, tanto para los creyentes y para los no creyentes. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que nosotros simplemente no estamos pensando en la condición de nuestra alma, no estamos pensando en el futuro, no estamos pensando en la vida después de la muerte, ni tampoco estamos pensando en las promesas de Dios, ni en los avisos, ni en las advertencias que Él nos da tanto para el juicio venidero como para el pecado, el cual nos está acechando. Y ahí cierro el paréntesis. Entonces, el Señor dijo, acordaos de la mujer de Lot. La palabra acordaos significa estar pendiente de, mantener en la memoria, traer a la mente. En otras palabras es no olvidar, ya que nosotros como seres humanos estamos propensos a recordar lo que debemos olvidar y a olvidar lo que debemos recordar. El Señor aquí les dice que no lo olviden por el hecho de que es un ejemplo. Nosotros debemos recordar los ejemplos positivos o negativos. Hebreos 13, versículo 7 dice, recuerda a los que te guiaron espiritualmente, recuerda su fe, sigue su fe y serás bendecidos. Pero ahora Jesús dice en este pasaje, aquí les estoy mostrando un ejemplo negativo. Acuérdense de la mujer de Lot. Dice 1 Corintios 10:6. Estas cosas sucedieron, estos ejemplos, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y no fue eso lo que hizo la mujer de Lot. Ella deseó lo malo porque en su corazón ya estaba arraigado la maldad. Ahí era donde estaban sus afectos y lo que ella deseaba, lo que ella amaba, y eso fue a lo que ella regresó. Ella miró atrás. Jesús en este pasaje en Lucas nos está diciendo, primero, no te distraigas con las cosas del mundo. Y nuevamente, Él aquí no nos está diciendo que tenemos prohibido hacer todas las cosas que hay en el mundo, no. Él dice en su palabra de que todo me es ilícito, mas no todo me conviene, ¿cierto? Sabemos también que el Señor hizo todo bueno, pero también nosotros debemos de mirar cuáles son aquellas cosas que nos están haciendo distraer de la verdad y nos están llevando al mundo. Lo segundo es que no se les olvide que hay un juicio. Y la gente dice, ay, si los cristianos se hagan de ese juicio y están locos. Sí, estamos locos, pero al final, los que dicen de que no va a haber un juicio, pues no sé en qué es lo que están creyendo, ¿cierto? Pero al final de todo, todos tenemos que comparecer al Señor. Y esa es la tercera cosa que el Señor les dice a sus oidores. Y todos aquellos que comparezcan delante del Señor es porque al final habrán sido pecadores. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no voy a ir al cielo, ni voy a ser aprobada delante del Señor el día del juicio simplemente porque me paré aquí a predicar, ni porque fui una persona, ¿sí? Ni porque fui una persona buena, porque ayudé a los necesitados, porque vine los domingos a la iglesia, porque me senté en la silla, porque tomé la Santa Cena. No, eso no nos va a salvar el día del juicio. Nos va a salvar es
por el hecho de que hoy nosotros, aquí, en esta tierra, en este momento, cada día de nuestra vida, reconozcamos de que somos pecadores y de que necesitamos desesperadamente su gracia y su perdón. Cuando Él dice acordaos, no es suficiente con el hecho de nosotros no olvidar lo que le sucedió a la mujer de Lot. Obviamente no es que el Señor va a venir y nos va a convertir en columna de sal, ¿cierto? Sino que es más bien aprender de la experiencia de ella y llevarlo a nuestro corazón, a las cosas en las que nosotros pensamos y en la forma en la que nosotros actuamos, en la forma en la que nosotros vivimos diariamente. Y a partir de aquí nos vamos a centrar en algunas cosas que no debemos olvidar cuando nos acordemos de la mujer de Lot. Lo primero es, recuerda que el pecado y el dolor vienen juntos. El enemigo desea que nosotros pensemos que el pecado y la alegría vienen juntos, y el placer y el pecado vienen juntos, y eso es completamente cierto. Todo el que se considera aquí pecador, ¿cierto?, alguna vez que haya pecado sabe cuál es el placer que trae el pecado, y yo lo sé porque a mí también me ha pasado, ¿cierto? Pero resulta acontece que, si bien es cierto que trae la alegría y el placer, eso solamente es por un periodo corto de tiempo. Y después, ¿a qué costo es que nosotros disfrutemos ese pecado? ¿Cuál es el costo que nosotros disfrutemos el pecado? Exacto, dolor, tristeza, vergüenza y todas esas emociones, ¿cierto?, que usualmente no experimentamos. Cuando la alegría y el placer que nos da el pecado vienen juntos, al final eso se convierte en dolor. El pecado no es el camino para nosotros encontrar la alegría y la libertad que las personas creen y usualmente piensan. Obviamente cuando uno está disfrutando de las cosas que ofrece el mundo, obviamente son muy buenas, sí, pero después ¿a qué costo? Obviamente, si es que el pecado en realidad nosotros nos está moviendo al arrepentimiento. Si cuando usted peca, usted no siente de que está pecando, ahí está mal, porque se supone que el pecado, y esto lo hablo para los que son creyentes, debe de movernos al arrepentimiento. Si a usted cuando peca, el pecado no lo lleva al arrepentimiento, ¿cierto?, arrodillarse y pedirle perdón al Señor por lo que acaba de hacer, entonces tenga en cuenta que ya está parado en la puerta de la condenación. Entonces, dice la palabra del Señor que el pecado, si bien trae consigo dolor, también trae la muerte, tanto física como espiritual. Dice Génesis 2:17 que el Señor le dijo a Adán de que de todos los árboles del huerto podían comer, excepto del árbol de la vida, ¿cierto? No podían comer porque si bien cuando lo hicieran iban ¿a qué? A morir, ¿cierto? Y también encontramos en Ezequiel 18:20 que el Señor dice que el pecado lleva a la muerte. Y hay un pasaje que es el más conocido de todos y el que uno suele aprenderse, si bien cuando está haciendo el discipulado, cuando está apenas iniciando en los caminos del Señor, es Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es la muerte. Cada pecador que rehúsa a creer y arrepentirse en el Evangelio será juzgado por Dios. Y aquí les estoy hablando a aquellos amigos, ¿cierto?, que nos estén visitando, de que el Señor no los trajo aquí simplemente para que vinieran a escuchar la palabra del Señor, sino para que ustedes encontraran una nueva forma de vida. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros los creyentes aquí? Pues nosotros tampoco estamos exentos de la ira venidera del Señor. También, así como la esposa de Lot, también estamos en la puerta, si cometemos el pecado, claro está, de la condenación. En el resultado de lo que trae el pecado, que es la muerte. Ahora, hasta donde nosotros sabemos, el pecado de la mujer de Lot en comparación con el pecado que tendría Sodoma no eran iguales, porque uno dirá, pero el Señor la mató nada más por mirar
para atrás. Pues resulta y acontece que el Señor es un Dios justo y Él dice en su palabra de que todos los pecados son iguales. Incluso si el día del juicio, lo último que usted hizo malo fue echar mentira y no se arrepintió, ya sabe lo que le va a pasar, ¿cierto? El Señor cuenta todos los pecados por iguales. Y algunos dirán, ay, sí, pero eso no es justo. Pues entonces, por mirar para atrás, el Señor la mató. Sí, porque ella se rehusó a recibir la gracia del Señor. Y esto fue a que Sodoma estaba en su corazón. Resulta que si el Señor hubiese dejado que ella continuara con Lot y sus hijas, y lo que traía en su corazón, ella había llevado consigo a Sodoma, a sus hijas y a su esposo. Y lo que el Señor quería enseñar con esa destrucción era eliminar el pecado de raíz de Sodoma. Así que Él no podía dejar de que un hilo se le fuera y dañara otra ciudad, por así decirlo. Entonces, recuerden que el pecado y el dolor vienen juntos. Lo segundo es que Dios provee un medio de escape. En la historia de Génesis, Dios continuaba advirtiéndole a Lot y a su familia que tenían que salir de la ciudad. Y nosotros allí leemos de que ellos siempre ponían como una excusa e incluso casi se demoraron en salir de Sodoma. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiese tenido misericordia y ellos se hubiesen demorado más en la ciudad? Obviamente hubiesen perecido junto con Sodoma, con los habitantes de Sodoma y las demás ciudades. Y aquí quiero hablarles a los que nos visitan en esta mañana, o incluso de manera general. Nosotros no sabemos si tenemos hasta el próximo año, no sabemos si tenemos hasta la próxima semana, no sabemos si tenemos hasta la siguiente hora, incluso no sabemos si mañana vamos a amanecer despiertos. El Señor en esta mañana les invita a los que nos visitan a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Las Escrituras dicen en su palabra: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, cree en el Evangelio. Nosotros como creyentes, y esto lo hablo para la iglesia, tampoco estamos exentos de la ira venidera. Un pie en falso y pereceremos como la mujer de Lot. Incluso la palabra del Señor dice que aquellos que creyeron y se apartaron, el castigo es doble. Entonces, de algo estamos seguros, y es que en el Señor Jesucristo hay salvación, hay liberación y hay rescate para cualquier pecado que estemos enfrentando. E incluso si volvemos a los pasos del Señor, ¿cierto? Incluso si caemos estando en los pasos del Señor, sabemos de que Él puede volver a levantarnos. Entonces, la manera en la que nosotros respondemos al Evangelio, la manera en que nosotros respondemos a la palabra de esta mañana, revela hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Si nosotros cuando inició la enseñanza dijimos, ya van a predicar sobre el juicio, ya van a predicar sobre eso, ya van a predicar sobre esto, ya sabemos hacia dónde está inclinado nuestro corazón, si hacia Dios o hacia el mundo pecador. Todo hacia donde nosotros nos inclinemos determinará la dirección en la que caminamos. No sé si así es como dice el dicho, que las decisiones de hoy son el futuro de mañana. O si existe, sí. Si existe ese dicho, cierto. Sino que yo a veces digo los dichos malos. Entonces, ya sea que caminemos a Sodoma o hacia la dirección opuesta, nosotros tenemos que mirar hacia dónde estamos caminando. Lo tercero es que todo depende de lo que amas. Lo que amas está determinando a quién le pertenece. Lo que hay en tu corazón demuestra hacia dónde está tu inclinación. La mujer de Lot representa a aquellos cristianos, y le estoy hablando aquí a los cristianos, a los que se deben llamar cristianos, aquellos que profesan conocer, seguir al Señor y amarlo, pero sus corazones y afectos le pertenecen al mundo.
Dice 1 Juan 2, 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, primero, recuerden que el pecado y el dolor vienen juntos. Lo segundo, Dios siempre provee un medio de escape. Incluso cuando nos trajo aquí por primera vez, ese fue el medio de escape que el Señor nos dio para una nueva manera de vivir. Incluso cuando somos creyentes, el Señor siempre nos da una salida. Y lo cuarto que quiero que entendamos es que no miremos hacia atrás. Como dicen por ahí, para atrás ni para coger impulso. La mujer de Lot trató de aferrarse a su vida pasada. ¿Y qué pasó? Ella perdió todo y perdió también su vida. Si bien podríamos decir de que Dios tal vez tenía algo bueno para ella cuando salieran de esa ciudad, ¿cierto? Así como lo tiene para nosotros hoy en día. Pero para poder obtener lo que Dios tenía para ella, ella debía de estar dispuesta a dejar atrás su vida pasada. Y si bien sabemos que ella casi lo logró, ese casi no sirve de nada. Porque en su corazón se nota que ella nunca salió de Sodoma, ya que ella regresó atrás. Solo con mirar, o como dicen los estudios, regresó literalmente. En Israel hay un lugar llamado la mujer de Lot. Yo me sorprendí cuando leí eso. Este lugar se encuentra cerca del Mar Muerto, donde hay una extensa concentración de sal. Y aquí voy a aclarar que ese lugar se llama así, no es porque hay una mujer ahí, sino que incluso porque no hay una mujer ahí, porque esa columna es la columna que está hacia la derecha, se parece a una mujer que quedó, perdón, se me fue un pedazo de cosa por el galillo viejo. Se me fue un pedazo de sal. Entonces, resulta que acontece de que ese lugar de ahí, o esa columna de sal se llama la mujer de Lot, porque tiene la forma de una mujer que quedó atrapada allí, incrustada en esa columna de sal. Por eso le llamaron así, porque parece una mujer. Obviamente ahí casi no se ve, pero si ustedes lo buscan en internet, se ve mucho mejor. Ahora, esa columna de sal para ellos es un recordatorio visual, pero lo que les estoy diciendo, ¿para qué nos serviría? Pues para absolutamente nada. El Señor en Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y haciendo un contraste con esto de la columna de sal, sabemos de que la sal es un ingrediente para dar sabor. E incluso sabemos que antes de la refrigeración, la sal se utilizaba para preservar. Jesús dice que la vida de los creyentes hoy en día, nuestra vida personal de cada uno es nuestra Sodoma actual, no es el mundo en general, porque la gente dice, ay, este mundo se está convirtiendo en Sodoma y en Gomorra. No, es cada uno de nosotros. Jesús lo dice ahí en la palabra. Si nosotros somos sal, si eso es lo que creemos, ¿cierto? Debemos entender de que si nosotros somos sal, estamos puestos para ser de utilidad, para preservar. Pero si nosotros no estamos dispuestos a dejar ese pecado, y puede ser cualquier pecado, por ejemplo, despertarse en la mañana y lo primero que es hacer, en lugar de leer, supongamos, el versículo del día, me ingreso al WhatsApp o me ingreso al Facebook, ¿cierto? Si no dejamos ese pecado y cambiamos nuestros hábitos,
Entonces lo que estamos haciendo es que estamos volviendo atrás, a Sodoma. Y en lugar de convertirnos en la sal que nos dice el Señor Jesús que nos convirtamos, nos estamos convirtiendo es en una columna de sal. ¿Y de qué sirve esa columna de sal? Les dije, para nada, no somos de utilidad. Y quiero terminar mencionando lo siguiente. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino, y no sé aquí cuántos lo hayan escuchado o lo hayan leído o alguna vez en su vida se hayan visto la película que se basaron en ese libro. Fue escrito en 1678 y como dato curioso, es el segundo libro que se ha mantenido en constante impresión después de la Biblia. Resulta que El progreso del peregrino, ese libro, es una alegoría de la vida cristiana. Y por alegoría me refiero a que está escrito en sentido simbólico de la vida cristiana, porque se encuentra en contexto de un sueño. Es decir, todo eso ocurre porque el autor, si no estoy mal, lo metieron a la cárcel y él tuvo un sueño y en ese sueño estaba toda esa historia de ese libro, entonces fue por eso que él lo escribió. Entonces, ese libro no es para tomarlo literalmente, sino para tomarlo como un sentido simbólico de lo que significa la vida cristiana, el caminar de la vida cristiana. Como su nombre lo dice, el progreso se refiere a un viaje y a un caminar de la vida cristiana. Y este libro sucede de la siguiente forma. Peregrino, quien es el protagonista y que más adelante se descubre de que su nombre se llama Cristiano, al comienzo de la historia se encuentra en su casa leyendo un libro en el que se menciona que él ha sido condenado a morir y que después de morir tiene que enfrentar un juicio. Al darse cuenta de lo que le va a pasar, de repente siente una gran carga y literalmente siempre se ha representado como que él está llevando como un maletín o una carga. Justo en ese momento, cuando él decide decide recorrer los lugares que menciona ese libro para librarse de la carga, se le acerca un hombre que se llama Evangelista. Evangelista le pregunta a Peregrino que el por qué estaba llevando esa maleta. Entonces, Peregrino le explica a Evangelista que es por el hecho del miedo que él siente de la muerte y del juicio. Él sabe que él no se encuentra preparado para enfrentar ninguno de esos dos eventos, ni la muerte ni el juicio. Por lo que él decide emprender un viaje con el objetivo de que primero se deshaga esa maleta y también hacerle entender a las demás personas, ¿cierto?, el por qué deben de sentirse aterrados de la muerte y del juicio. Y eso es también con el objetivo de que no les ocurra lo mismo que le pasó a Peregrino. ¿Saben? Ese libro es muy interesante y lo invito a que lo lean. Hay de muchas versiones. Si a usted no le gusta la versión adulta, hay versiones para niños. Y explican, como les dije, el progreso de la vida cristiana. Incluso, él ahí... eso es un mapa de lo que dice el libro por los lugares que él pasó. Incluso al comienzo de la historia se menciona que la ciudad donde él habita se llama la ciudad de destrucción. Cuando va por el camino se encuentra con unos personajes que se llaman Flexible y Obstinado. E incluso él también pasa por el Valle de Sombra de Muerte. Así que les invito a que lo lean si pueden, o se vean la película también si pueden, porque aprendemos mucho y lo podemos relacionar con nuestra vida cristiana. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué la hermana de repente mencionó ese libro? Porque nosotros simplemente no salimos de Sodoma y entramos de una vez a la tierra prometida. La vida cristiana es un caminar. Hay altos y también hay bajos. Y se lo voy a decir como experiencia propia. Yo he sido cristiana, si bien yo nací en una familia cristiana, cuando uno hace la decisión de fe es cuando uno se vuelve cristiano, ¿cierto? Y yo me bauticé a los 12.
Hasta este momento puedo decir de que, como dice David, prefiero estar dentro del Señor que fuera de Él. He probado las cosas del mundo, sí, pero de acuerdo a lo que me ha pasado, creo que sin el Señor, como dice David, no fuera nada. Así que no le voy a mentir a los que dicen aquí de que ser cristiano es horrible y todo lo demás, pero nada se compara con las bendiciones que uno tiene cuando se vuelve creyente y seguidor del Señor Jesús. Así siendo joven, para los que no saben, tengo 26. Entonces, venir al camino del Señor le ofrece a uno muchas cosas que uno no puede conseguir afuera. Y uno dice, ay, sí, eso es lo que el mundo le ofrece también paz a uno y todo lo demás. Sí, pero eso es temporal. En cambio, las cosas con el Señor son eternas. Entonces, como creyentes, entendamos de que para los que son creyentes, nuestro caminar es un progreso y no siempre vamos a estar bien, pero sabemos de que si caemos el Señor nos va a levantar. Y para los que no son creyentes aquí o se están reconciliando con el Señor, escoger la vida cristiana es la mejor decisión que pueden tomar durante toda su vida. Y quiero terminar leyendo las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Dónde se encuentran tus afectos? ¿Quién o qué es aquello que amas? ¿Qué estás persiguiendo? ¿A qué le estás dando prioridad? ¿En qué piensas? ¿Estás mirando hacia atrás, hacia un mundo que está pasando y está listo para el juicio? ¿O estás mirando hacia adelante, hacia nuestra salvación y liberación de la ira de Dios? Y dice Mateo 16:26, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Teniendo en vista esta gloria herencia, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Hacia dónde estamos nosotros mirando y hacia dónde están puestas nuestras decisiones? No siendo más, les invito a que oremos. Mi buen Dios, una vez más, aquí está, oh Señor, tu pueblo, porque quiere, oh Señor, acercarse a ti, oh Señor, en esta mañana. Mira, oh Señor, cada corazón y cada pensamiento. Mira, oh Señor, ese pecado, oh Señor, el cual estamos enfrentando y que ha sido, oh Señor, difícil salir, oh Padre. No queremos, oh Señor, convertirnos en la mujer de Lot. No queremos, oh Señor, que en nuestro corazón haya, oh Señor, ese pecado, oh Padre, con el cual tú nos estás hablando una y otra vez, que es con el cual debemos de tratar. Mira, oh Señor, nuestra disposición, cómo, oh Señor, nos presentamos